Hola, curiosas y curiosos de la tecnología. Mi nombre es Isaac Hernández de Lab Robotics y hoy os traigo un vídeo de presentación sobre las novedades del software Cura 4.8. Primero analizaremos el software para ver cuáles son las nuevas funcionalidades y posteriormente veremos cómo podemos aplicarlas a nuestra Artillery Genius. También miraremos cuáles son las mejoras que trae respecto a las antiguas versiones de software y si esto propicia alguna nueva característica o funcionalidad sobre la Genius. Así que si quieres ver qué trae de nuevo Cura y cómo lo aplicamos a nuestra Artillery Genius, ¡empecemos! Y antes de entrar en materia, dejadme que os explique brevemente en qué consistirá este vídeo. Lo primero de todo es que hemos detectado que en la versión 4.8 de Cura hay nuevas funcionalidades que pueden ser útiles para vosotros. También hemos visto ciertas características específicas para la Artillery Genius que pueden ser interesantes. Y por último, en los comentarios hemos visto que habéis tenido ciertos problemas con algunas versiones de Cura y algunos de nuestros tutoriales. Así que hemos decidido hacer este vídeo. Y lo primero que haremos será analizar las nuevas funcionalidades de Cura, que básicamente son dos programas, uno que te permite posicionar de forma óptima varias piezas encima de la cama y otro que básicamente es una herramienta de corte para piezas. Después analizaremos las características de la Artillery, que principalmente es que por fin ya hay un perfil de la Artillery Genius dentro de Cura, ya no deberemos importar el perfil ni introducirlo manualmente, sino que podremos utilizar el que lleva por defecto. Eso sí, este nuevo perfil lo compararemos con el perfil que nosotros teníamos anteriormente y veremos un poco las diferencias. Por último, lo que haremos será ver los comandos de los scripts de nuestros tutoriales para ver si aún están vigentes en esta versión. Y si no es así, intentar ver si hay alguna alternativa. Ya está, ya no me enrollo más y vayamos a ver qué ofrece Cura. Y ya tenemos aquí el entorno de trabajo de Cura. Como podéis ver, tenemos ya instalada la versión 4.8, ¿de acuerdo? Y como también podéis ver, tengo cargado aquí ya el perfil de la Artillery Genius, que más adelante os explicaré cómo hacerlo, pero bueno, primero de todo quería comentar la parte de las dos novedades que incluye esta actualización de Cura. La primera de ellas es un programa que lo que te permite es optimizar el espacio de impresión cuando tienes varias piezas. Así que insertas varias piezas aquí en Cura y entonces él, mediante este programa, te optimiza el espacio y te coloca el máximo número de piezas en la plataforma, en la cama. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos esta figura de aquí, ¿vale? Como podéis ver, también pone aquí que el modelo no es funcional porque hay piezas, partes que faltan superficies o son extrañas. Como podéis ver, estas partes en rojo indican que puede haber problemas en la impresión en estas zonas. Entonces requeriría pues mirar si es necesario poner soportes o cuál es el problema que pasa en estas zonas. Bueno, en este caso no es esto lo que estamos mirando. Entonces lo que haríamos primero es le pondríamos un tamaño más pequeño para poder tener más piezas en la cama. Y ahora lo que haríamos, por ejemplo, sería replicar más veces la pieza. Por ejemplo, pondríamos 50 más. Y el mismo programa ya te lo colocaría. Por ejemplo, podríamos poner unas cuantas más. Muy bien, como veis el propio programa ya ha optimizado el espacio para poder colocar el máximo de piezas dentro de la área de impresión. También hay la opción de coger seleccionar todos los modelos, aunque no es necesario, pero bueno. Y volver a darle a esta opción de organizar todos los modelos. Entonces el programa intentará optimizar más el espacio e intentará que alguno de estos modelos, como veis, aquí ha desaparecido uno, que ya lo he integrado dentro de la área de impresión. A veces podéis ejecutar varias veces esta función hasta que encuentre la mejor posición. A veces no lo hace a la primera, pero bueno, es una base para poder tener de forma rápida el máximo número de piezas posicionadas dentro de la cama. Por ejemplo, si estás haciendo series de impresiones, pues una forma rápida de optimizar el espacio sin perder demasiado tiempo. Seguramente si se hiciera de forma manual puede que se pudiera optimizar un poco más, pero esto es una herramienta que te facilita mucho y te da mucha rapidez a la hora de poder implementar las piezas en la cama.
Y como segunda novedad tendríamos la herramienta de corte. Bien no es una novedad, ya que estaba disponible desde la versión 4.6, pero supongo que la han optimizado y la han querido sacar así como novedad. Esta herramienta lo que nos permite es realizar cortes en las piezas. Por ejemplo, en tipos de piezas que tengan una impresión difícil, como esta que es esférica y deberíamos colocar soportes para poder realizar la impresión, pues podríamos realizar un corte en el centro de la pieza y tener una mayor base de impresión, imprimir una parte de la pieza, después la otra y al final ensamblarla. También nos puede servir para piezas que tengan una mayor área de impresión que la propia impresora, entonces realizaremos cortes en la pieza y haremos impresiones parciales que posteriormente ensamblaremos. Por ejemplo, si queremos hacer una impresión parcial de esta estrella de la muerte, lo que haríamos sería mover la pieza en el eje Z y toda la parte que quede expuesta encima de la área de impresión es lo que Cura imprimirá. En cambio, la parte esta oscurecida de aquí abajo, esto no lo imprimirá. Entonces, para realizar la impresión hay dos maneras, una un poco más fácil y una un poco más compleja. La primera es que si no nos importa hacer el corte en el centro de la pieza, podemos poner el centro de la pieza en la base de la cota cero de impresión y entonces realizar simplemente un giro de 180 grados. Por ejemplo, en esta pieza que hace 160 milímetros de alto, la colocaríamos a menos 80. Hey, perdona que pare un momento el vídeo. Nada, solo para recordarte que si aún no estás suscrito al canal, aquí abajo tienes el botoncito para hacerlo. También puedes activar la campanita para recibir las notificaciones. Y ya sabes, si te está gustando el vídeo, dale un like para darle apoyo. Así que ya no molesto con nada más. Va, sigamos con el vídeo. Y entonces haríamos el G-code de esta parte de aquí. Una vez ya hubiéramos generado este G-code, lo que haríamos sería rotar la pieza a 180 grados. Y generaríamos el G-code de esta segunda parte de la pieza y así ya tendríamos la impresión de las dos piezas que encajarían perfectamente. En cambio, si no podemos realizar el corte en el centro de la pieza, si lo tenemos que hacer en otra parte, deberemos hacer un pequeño cálculo para poder hacer estas dos impresiones. Por ejemplo, en esta pieza, si la tuviéramos la posición de corte a menos 40, lo que primero haría Cura sería imprimir esta parte de aquí, ¿vale? Y dejaría esta pequeña zona de aquí sin imprimir. Entonces, si quisiéramos imprimir esta zona de aquí, lo que deberíamos hacer es restar estos 40 de los 160 de la pieza total y nos quedaría unos menos 120. Entonces, lo que haríamos posteriormente sería rotar la pieza otra vez 180 grados y nos quedaría la otra parte de la pieza para imprimir. Entonces ya tendríamos los dos G-codes, los generaríamos y haríamos el ensamblaje de la pieza. Y esto sería un poco el resumen de las novedades que nos presenta Cura con esta nueva versión de software. Y como segundo punto tendríamos que ya disponemos de características específicas para Artillery dentro de Cura, y es que ya está disponible por fin el perfil de la Artillery Genius dentro de Cura. Ya no deberemos importar de terceros el perfil ni introducir manualmente los parámetros, sino que por defecto ya tendremos este perfil cargado en la base de datos de Cura. Entonces, si vamos aquí a ajustes a impresora, a agregar impresora, nos aparecerá esta ventana cuando hagamos la instalación de Cura 4.8. Entonces vamos a agregar una impresora fuera de red y veremos que aquí ya nos aparecen las Artillery. Entonces abrimos y vemos que tenemos los dos perfiles, tanto para la Artillery Genius como para la Artillery Sidewinder X1. Todo esto gracias a Cataclysm, que han desarrollado este perfil. Entonces, gracias a esto, pues podemos escoger tanto para una como para la otra impresora. En nuestro caso, escogeremos la Artillery Genius y ya podremos cargar los parámetros por defecto que estos desarrolladores han puesto para esta impresora. Entonces, si vamos, por ejemplo, aquí a ajustes a impresora, administrar impresoras, y vamos a ajustes de la máquina, vemos que ya tenemos cargado todos los parámetros para esta impresora. Ya vienen por defecto. Vemos pues, el tamaño de la impresora, la forma de la cama, si está calefactada, los ajustes del cabezal, y vemos que tiene un G-code inicial y también final. Este perfil lo compararemos un poco con el que nosotros teníamos importado de un tercero para Cura 4.6.1 para ver un poco las diferencias.
Pero bueno, está muy bien que ya disponemos por fin de un ajuste automático, bueno, de una adaptación de nuestra impresora Artillery al sistema Cura. Así, para aquellas personas que se están iniciando en la impresión 3D, pues bueno, facilita un poco la integración de nuestra impresora dentro del sistema Cura. También, aparte de esta impresora de Artillery Genius, pues Cura también ha integrado la Anycubic Cosel, la VQB1 o la Creality CR6 SE dentro de su base de datos, o sea que ha ampliado más las impresoras disponibles y está muy bien. Y bueno, esperemos que sigan así, ya que esto facilita bastante la integración para personas que están empezando. También una cosa que ha aparecido y que nos parece una mejora respecto a la que nosotros teníamos importada de perfil es que ahora ya se ha habilitado esta opción de escoger el tamaño de la boquilla. En nuestro caso esto lo teníamos bloqueado, pero en el caso del perfil que ya viene con Cura, pues podemos escoger el tamaño de la boquilla y esto pues optimizará la impresión para Cura. Y como tercer punto tendríamos, bueno, aquí están los parámetros cargados del perfil. Aquí aparecen más de los que hay por defecto cuando abres por primera vez este perfil que se crea, que es este Standard Quality. Y en este caso aparecen todos los que nosotros teníamos visualizados en nuestro anterior perfil de Cura 4.6.1, que los compararemos también. Pero bueno, no hace falta tener todos estos perfiles visibles, pero bueno, como nosotros ya los teníamos en nuestra anterior versión, pues para compararlos los hemos visualizado. Si queréis quitar o añadir algún parámetro, pues vais aquí a esta ruedecilla de configuración y entonces os aparecerá esta ventana y aquí clicando pues haréis que aparezca o no ese parámetro dentro del visor. Así que con todo esto ya tendríamos nuestro perfil de Artillery preparado para imprimir dentro de Cura. Y aquí tendríamos lo que sería la comparativa entre el perfil que nosotros teníamos importado de Cura 4.6 y el nuevo perfil que viene por defecto en la Cura de 4.8. Entonces, como podéis ver, aquí en naranja están los valores que son diferentes entre los dos perfiles. En este caso, solo lo que sería la silueta del cabezal es diferente entre los dos perfiles. En este es más estrecho, en este es más amplio la silueta del cabezal de impresión. Y en la parte, en el resto de parámetros son los mismos. Entonces también en la parte del G-Code, la inicial es la misma tanto uno como para el otro. En cambio, en la finalización, en la parte del nuevo Cura, tenemos que hay un movimiento pequeño del eje Z para prevenir choques antes de mover el cabezal a la parte de reposo. Después lo que tendríamos serían los perfiles. Como podéis ver, aquí están todos los perfiles con todos los valores, tanto el que nosotros teníamos como el nuevo. No entraremos en detalle en todos los parámetros porque hay muchos, solo hablaremos un poco de aquellos que son un poco relevantes a la hora de tener el perfil por defecto y que puede que debáis cambiar por vuestras especificaciones. Entonces, primero, bueno, a la altura de capa nosotros teníamos por defecto a 0,1 en el último perfil. Bueno, esto simplemente es dependiendo del tipo de impresión que queráis hacer, pues este se debe cambiar. El grosor de la pared, bueno, también lo teníamos definido un poco más pequeño. Después, un apartado un poco más importante es que nosotros teníamos como preferencia de la esquina de costura ocultar costura y por defecto no viene ninguno. Nosotros lo pondríamos en ocultar costura, no aporta mucho, pero bueno, siempre está bien tenerlo activo. Después, la densidad de relleno por defecto que viene en este perfil. Recordar que hay 4 perfiles que vienen, o sea, 4 perfiles de impresión que vienen en el perfil del Artillery Genius. Entonces, en el de Standard Quality, bueno, tenemos este 20% de relleno. Que, bueno, dependiendo de la pieza y todo, esto, bueno, va a gustos, pero con un 15 ya debería ser suficiente. Después también la temperatura de impresión tanto del extrusor como de la cama son diferentes a lo que nosotros tenemos por el tipo de filamento de pelea que usamos normalmente. Lo tenemos a 190 y la cama un poco más alta para asegurar una mejor adhesión, pero bueno, también esto puede variar dependiendo del material que uséis. Después la velocidad de impresión, bueno, sobre todo la velocidad de relleno nosotros la tenemos puesta más alta y no nos da problemas, pero bueno, aquí por defecto está un poco más baja. También lo que sí que tendríamos es que en la retracción, en nuestro anterior perfil teníamos puestos estos parámetros de aquí.
En el nuevo son más pequeños, o sea, la distancia de retracción es menor y la velocidad también. A nosotros nos funcionaba bien estos parámetros en el antiguo perfil, pero bueno, en las impresiones que hemos hecho con este nuevo perfil, con estos valores, bueno, funciona bien. Esto también dependerá un poco de la impresora, pues dependiendo de si os deja más o menos hilos, pues estos valores deberéis cambiarlos. Después tendríamos por defecto que tener el soporte activado. Esto también tenerlo en cuenta por si no queréis crear soportes en la pieza, pues desactivar la opción. También, bueno, el tipo de soporte que viene por defecto en este perfil es diferente al que nosotros utilizamos normalmente, pero bueno, hay aquí estas dos opciones. Esto ya dependerá un poco del tipo de pieza que estéis imprimiendo, si necesita o no soportes. Bien, y esto sería un poco las diferencias entre los dos perfiles. Como veis, la mayoría de parámetros son bastante parecidos y los que os he comentado son los que deberéis tener un poco más en cuenta, pero básicamente los dos tipos de perfiles son bastante parecidos y ofrecen unos resultados bastante iguales. Por último, quedaría comprobar si los comandos que utilizamos tanto para el tutorial de la torre de temperatura como para la impresión en varios colores aún están vigentes en esta versión de Cura 4.8 o si ya no funcionan. Entonces, lo que haremos será ir a extensiones postprocesamiento, modificar G-Code, y aquí lo que haremos será primero utilizar este comando de change at z para crear la torre de temperatura, que si no sabéis cómo se hace os dejo un enlace aquí arriba para que podáis ir a verlo, pero básicamente lo que haremos será, dependiendo de varias capas, o sea, en diferentes alturas de capa, iremos cambiando la temperatura del extrusor. ¿Vale? Es una torre que sirve para optimizar la mejor temperatura para el extrusor dependiendo del filamento que vayamos a usar. Entonces miraremos este comando a ver si aún funciona con esta versión de Cura y después probaremos el comando de filament change y de pause date para ver si ahora son funcionales. En la versión que nosotros teníamos de la 4.6 estos dos comandos no funcionaban correctamente, pero probaremos a ver si con esta versión y con el perfil de la Artillery que ahora lleva Cura, a ver si ahora funcionan o aún no. Entonces lo que haremos ahora será imprimir las dos piezas y ver qué resultados dan. Así que a imprimir. Y como resultado de la impresión con los comandos, aquí tendríamos las piezas. Como podéis ver, sí que hemos podido imprimir la torre de temperatura con la función de change at z. Hemos comprobado que la temperatura variaba en cada uno de los escalones de la torre de temperatura, por lo que el comando sería funcional actualmente con esta versión de Cura. No así con, por ejemplo, el filament change, el comando de filament change, pues no ha parado en la posición que le hemos indicado y ha impreso la pieza entera con el mismo filamento, por lo que no sería funcional para la Artillery, como tampoco lo sería el comando de pause date. En este caso sí que ha parado la posición que le hemos indicado, pero después no hemos podido reanudar la impresión y se ha bloqueado la impresora. Por lo que con esto ya tendríamos un poco los resultados a la hora de utilizar los comandos. El de la torre de temperatura podríamos utilizar, pero los dos para lo que sería la impresión con varios filamentos seguirían sin ser funcionales.
Y hasta aquí el vídeo sobre Cura 4.8, esperamos que haya sido útil y que haya respondido a algunas de las dudas que tuvierais. Ya sabéis, si es así, dadle un buen like para darle apoyo al vídeo. Y por último, deciros que en los comentarios del canal estamos intentando contestar a todos los comentarios, pero que últimamente hay bastantes y es un poco difícil. Intentamos contestarlos todos, tarde o temprano los contestamos todos, pero que sepáis que podemos tardar un poco porque es ya un volumen un poco grande, ¿eh? Pero eso sí, muchas gracias por vuestro apoyo. Realmente con una comunidad así da gusto trabajar porque aportas pero también recibes mucho, y que realmente vuestro apoyo es muy importante y nos va muy bien. Así que gracias por todo. Y ya, sin nada más que decir, curiosos y curiosas de la tecnología, ¡nos vemos!